noches a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta. Hoy conversaremos de una realidad que cada vez se hace más latente en las aulas y que está presentando muchos desafíos para el nuevo rol docente y que también nos presenta grandes oportunidades: la interculturalidad y el educar para una ciudadanía global. ¿Cuáles son esos derechos y deberes que buscamos inculcar? ¿Cómo formamos a ciudadanos en aulas tan diversas? ¿Cómo generamos puentes entre los distintos saberes dentro de la comunidad escolar o comunidad educativa? Bueno, para responder a estas preguntas, reflexionar en conjunto, poder escuchar también a la audiencia con sus preguntas, las cuales han llegado previamente por correo a través de nuestras redes sociales, les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, Cecilia Silva e Iván Sánchez. Muy bienvenidos, Cecilia y Iván, ¿cómo están? Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, gracias Carolina, gracias por la invitación. Les cuento que Iván se nos une ¿desde dónde, Iván, estás tú? Sí, yo me encuentro en Santa Marta, Magdalena, en Colombia, en el norte del país, en la Universidad del Magdalena. Perfecto. Norte de Colombia. Norte de Colombia. Un gusto, Iván, tenerte con nosotros. Él es licenciado en Necesidades Educativas Especiales y trabaja actualmente como investigador de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Magdalena de Colombia. También fue director del Grupo de Investigación de la Calidad Educativa en un Mundo Plural, de la misma universidad, liderando proyectos relativos a interculturalidad e inclusión. Y Cecilia, ¿desde dónde estás, Cecilia? Yo estoy desde la región de O'Higgins, en la localidad de Marchihue, cerca de la costa de Pichilemu. Maravilloso, gracias Cecilia. Cecilia, por su parte, es chilena, profesora de Historia en el Liceo Bicentenario Víctor Jara, ubicado en la zona central, que ella nos periferia de Marchihue, sexta región, ¿cierto? Cecilia, ¿sí? Sí, pero el liceo está en Peralillo. Peralillo, perfecto. Cecilia representa a los educadores con vocación del mundo rural, que trabajan codo a codo con la comunidad escolar, enfrentando día a día la realidad que muchas veces es muy adversa, pero que también trae oportunidades tremendas con su contexto y la naturaleza. Fue nominada al Global Teacher Prize y nos enorgullece que sea egresada de nuestro programa Profes en Red. Así que nuevamente, muchas gracias Cecilia por acompañarnos y también a todos quienes se están conectando de distintos rincones de Latinoamérica. Sabemos que hay profesores de Colombia, de Venezuela, de Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador y México, así que muchas gracias a toda nuestra querida Latinoamérica. Estamos muy contentos de ver cómo esto crece día a día. Llevamos alrededor de 100.000 reproducciones de todas nuestras conversaciones que nacieron en pandemia y estamos muy felices de seguir compartiendo todos sus saberes, muy generosos también de estar con nosotros con Fundación Caserta hoy en Conversaciones. Vamos a partir de lleno con Iván, con una primera pregunta. Me gustaría como encuadrar la conversación de qué entendemos, Iván, por educación intercultural y cómo esta ha impactado en el docente, en el rol docente y su trabajo en el aula. Bueno, más que, digamos, conceptualizarla, describirla. Pienso que en el ámbito de la educación, de la formación, la pedagogía, la didáctica, planes curriculares, merece la pena desentrañar los significados de lo que es interculturalidad, cómo la interculturalidad se puede recrear en el aula y más allá del aula. Y hay distintas dimensiones en torno a lo que concierne a interculturalidad, y América Latina ha liderado durante décadas, digamos, el constructo, la parte conceptual, pero también la práctica, con la educación intercultural bilingüe. Y es la manera, pienso que es una actitud, es axiología, valores, respeto activo, sentimiento de pertenencia cultural y político, la comprensión de la diversidad humana en todas sus aristas como una riqueza, no como prevención ni déficit, y
allí está precisamente el mayor significado de lo que concierne a la interculturalidad y cómo la educación conecta, digamos, con esta perspectiva. Porque para poder desarrollar formación en la escuela, en cualquier nivel de la educación, es importante que adoptemos internamente, axiológicamente, la comprensión de la diversidad humana, que tengamos la sensibilidad de diversos rostros en distintos escenarios, territorios, que de alguna forma buscan el buen vivir y su dignidad. Claro, existen diversas corrientes que explican esta forma de comprender esa riqueza y de apoyar a la reivindicación de sus derechos y principalmente esa búsqueda de la dignidad, porque históricamente, digamos, los estados-nación se han construido bajo muchas premisas de inequidad, de injusticia, de segregación, y la escuela, lastimosamente, ha sido muchas veces reproductora de ello. Entonces, claro, pienso que esa mirada sensible de el papel que jugamos quienes estamos apostando por que la formación comprenda, digamos, desde sus cimientos, las necesidades, intereses y expectativas de las personas de ese mundo plural, es sumamente importante para comprender la educación intercultural. Porque la educación intercultural no obedece solo a la etnicidad, no obedece a culturas en contacto, por ejemplo, pueblos originarios, pueblos de herencia africana, que en América le podemos decir afroamericana, afrolatinoamericana, y por país, afrocolombiana, afroperuana, inclusive ya en Chile se empieza a hablar del concepto. También comunidades negras y otros grupos característicos por su etnicidad, sino también existen otros colectivos que culturalmente regionales en los países son diversos. Entonces, pienso que ese entramado es importante para la educación intercultural, donde están las lenguas, las formas dialectales. O sea, aquí convergen muchos elementos. Sin embargo, hay otros aspectos. Por ejemplo, una persona puede ser representante de un pueblo originario, mujer, pero al mismo tiempo puede tener algunos problemas, por ejemplo, de aprendizaje, en lectoescritura, algún tipo de dislexia, y puede vivir en una familia disfuncional, madre cabeza de hogar, que vive lastimosamente en unas condiciones de marginación. Entonces, una sola persona puede presentar diversos rostros y diversas facetas, lo cual compleja o hace complejo la labor de la educación. Sin embargo, necesitamos esas figuras dinámicas que somos los docentes, que somos quienes estamos pensando utópicamente en buscar las herramientas para conectar con esas personas. La interculturalidad no es posible en una sociedad asimétrica, fragmentada, desigual, porque la interculturalidad es diálogo, no solamente entre culturas, sino también es entre todas las personas distintas, porque en última buscamos proyectos comunes, y los proyectos comunes, ¿cuáles son? La dignidad de la vida, la convivencia, la equidad, la justicia social. Entonces, si hay un intercambio entre un grupo en condiciones de represión, sumisas, de pobreza, y un grupo de representantes en condiciones, digamos, ostentosas, hegemónicas y dominantes, la interculturalidad allí tiene fisuras, tiene grietas. Por lo tanto, no es suficiente, por ejemplo, solamente el intercambio de aspectos culturales ligados al folclore, a los usos y costumbres, a las vestimentas, a la parte pues, que tiene que ver, por ejemplo, con los abolengos y las idiosincrasias, que son trascendentales. No sería suficiente si la educación lo conectara solamente así o lo concibiera solamente así. Necesitamos una mirada política.
entendiendo la política como preocupación de asunto público, el bienestar. Necesitamos que además de buscar alternativas pedagógicas, lúdicas, curriculares, de, por ejemplo, la identificación de instrumentos artísticos como la pintura, escultura, artesanías, inclusive todo el tema lingüístico de fortalecimiento digamos, de afianzamiento de las lenguas vernáculas, lenguas propias o formas dialectales. Eso es fascinante, ese mundo. Pero mientras exista marginación, creo que hay un llamado de atención. Y aquí trasciende la labor del docente en la escuela, porque por muy buenas intenciones que tengamos, el sistema social donde está ubicada la escuela, la universidad, la institución, pues va a estar navegando contracorriente. Es decir, se necesita que haya un movimiento o un sistema educativo comprometido y que haya una coyuntura política en los estados-nación sobre el tema de la interculturalidad. No es suficiente con construir proyectos educativos que, digamos, que entiendan y comprendan esto que estoy planteando yo, que es el fortalecimiento de las identidades culturales, étnicas, personales, diferenciales y todo, sino también las condiciones de mejoramiento de calidad de vida. Y no es suficiente porque, digamos, para mí y el grupo pues, al que pertenezco socioeducativamente, hemos estado discutiendo que necesitamos que haya una misión importante del Estado a través de sus instituciones. Por ejemplo, la formación de los docentes, la infraestructura, medios educativos, pero también cuando el joven, el niño, la niña salga de la escuela, la sociedad también se sienta que hay interculturalidad. O sea que eso requiere un trabajo muy amplio. Entonces aquí la formación, por eso digo y mantengo esto, requiere una perspectiva política muy fuerte para que se formen también en las universidades, no solamente en el área de la docencia, sino también en todas las disciplinas y ciencias, arquitectos, arquitectas, médicos, médicas, todas las ingenierías, todas las áreas de ciencias básicas, ciencias humanas y sociales, tengan formación en la interculturalidad, en la atención a la diversidad, para que las vías también sean asequibles, por ejemplo, a personas en condiciones, por ejemplo, en situación de discapacidad, pero también, por ejemplo, situación de calle. Porque no podemos solamente plantear la interculturalidad, vuelvo y repito, solamente para características étnico-culturales. Todas las personas somos sujetos culturales y tenemos diálogo intercultural permanentemente. Entonces, por ejemplo, todas las instituciones, los espacios, los parques, el mundo rural, el mundo urbano, ha de inyectarse de esa lógica. Desde luego que esto es un sueño, es una utopía, porque precisamente... Es un poco utópico la premisa que instalas, pero bueno, la utopía igual nos hace avanzar y hay que dar pasos, estos de largo aliento. Me gustaría también sumar a Cecilia en esta reflexión, Iván, respecto a la parte de esta conversación. Nosotros la denominamos Otra cosa es con guitarra, y Cecilia, te quiero preguntar, respecto a tu experiencia en el aula y a lo que comenta Iván, en este sueño de que exista la interculturalidad de manera transversal, tanto en la sociedad como en el vínculo en la comunidad escolar, ojalá en todas las instancias y estamentos pudiéramos ver la interculturalidad como un desafío. ¿Cómo cómo ha sido tu acercamiento hacia la interculturalidad y cómo ves que esto ha impactado en el aula? Bueno, yo me quedé pensando en lo que significa la quimera que está levantando Iván, ¿cierto? O utopía, pero en el aula siento que hay códigos un poco más desafiantes, porque la interacción que tenemos en el aula es a diario, pero también la estructura de los currículums a nivel país, si bien utilizan los términos diversidad, ¿cierto? Interculturalidad,
están presentes, me quedo con la idea también de la formación con respecto al trabajo de ellos. Y siento que nos hemos ido mecanizando con otras perspectivas productivas, por ejemplo, aspiracional, ¿cierto?, a un progreso más económico que al progreso de el desarrollo personal. Me sucede también que estamos viviendo nosotros como país una interculturalidad también basada en la llegada migrante. Y estamos viviendo códigos que son de mundo global, por un lado, pero además la identidad local se está fusionando y se está volviendo parte de una nueva propuesta, digamos, en donde si bien yo estoy en una localidad rural, por ejemplo, campesina, ya la perspectiva de el chico ha perdido esa conexión con la tierra y se ha ido a seguir la línea de conectarse con lo que es atractivo desde el mundo global, de esta música, de los patrones de conducta que tiene el mundo global. Bueno, en cierto modo el Internet, el acceso al Internet creo que universalizó también la llegada de nuevos códices en el intercambio social. Y eso también enriquece pautas que uno va desarrollando en el aula. O sea, tú dices, en el mundo rural existe también un cierto desapego de los jóvenes o de los estudiantes respecto a la pertenencia, al sentirse parte de, producto de los arquetipos y de todo este mundo global. La migración también interregional que hay en Chile, Iván, es bastante grande, o sea, muchas zonas rurales se trasladan por un tema de educación básica media o de media a universitaria, desde la zona rural a las zonas más urbanas, y eso también dificulta trabajar el arraigo al territorio y también la pertenencia que se requiere para cuidar los mismos. Por tanto, es una tremenda reflexión para profesores y profesoras respecto a qué poder hacer frente a estos desafíos y estas oportunidades que nos traen ustedes desde esta mirada intercultural y especialmente desde el hecho del dato que tú nos das, Cecilia, que nosotros lo hemos observado también en los últimos censos y que es preocupante. Hay una pregunta desde Perú que nos hace llegar Soledad Vargas, quien hace la pregunta a los dos. La pregunta es la siguiente. Con aulas tan diversas, ¿dónde deberíamos enfocarnos cuando se trata de inculcar derechos y deberes? Cuando hablamos de lo cívico. Interesante. Iván, Cecilia, primero Iván. Sí, interesante pregunta. Precisamente la caracterizar y tener sensibilidad a identificar diversidades múltiples en el aula es complejísimo, porque la formación que hemos tenido desde casa, en nuestras ciudades, por los medios de comunicación, en la escuela, en la universidad, ha sido una educación más tradicional, con niveles de monoculturalidad, digamos, legales, legalidad de la monoculturalidad. Y claro, se ha generado un levantamiento, por decir popular, o reivindicación de derechos para eso. Sin embargo, a veces sin darnos cuenta nos traiciona el subconsciente en esa caracterización de la diversidad, porque existen estereotipos que están ligados a nuestra naturaleza. Entonces, hay un autor muy interesante peruano, precisamente, que es Fidel Tubino Escrivá, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien he leído y he estudiado y he tenido la oportunidad digamos, de tener contacto. Ha venido aquí, lo hemos invitado y nosotros hemos ido allá y hemos leído sus libros, y algo que nos invita se llama la intraculturalidad. Es decir, un aspecto fundamental para generar interculturalidad, apostar con actividades ligadas a la interculturalidad y a la atención a la diversidad. En este tema digamos que nos ocupa en este momento,
es la identificación de cuáles son nuestras percepciones en contextos diversos. Identificar dónde tenemos nosotros, por ejemplo, estereotipos, estigmas, cómo identificamos a los distintos, cómo miramos la pluralidad, qué significa eso, como personas, como individuos, porque generalmente existen, y existen cientos de palabras y frases en el lenguaje latinoamericano que denigra, que inferioriza, que es peyorativo, y no nos damos cuenta porque se han convertido en verdades absolutas. Ese es el primer paso que sugerimos, es comprensión de esa diversidad como una riqueza, identificar detrás de ese rostro del estudiante individual qué facetas existen. Sé que lo que pasa es que es complejísima la labor, se necesita vocación, pasión, ni siquiera sentido, sentimiento de pertenencia. A mirar también que el aula es una coyuntura, es a escala reducida la reproducción social, que ahí están los representantes de la sociedad más amplia, tanto en el barrio como en la ciudad, como en el país, como en la región, en este caso continental, América Latina. Entonces, tener esa mirada es importante, o sea, tener esas sensibilidades, y hace compleja la labor, pero al mismo tiempo enriquecedora, y es un reto. Entonces, asumir ese reto, claro, se van a plantear acciones diversificadas, claro, porque no todos aprendemos igual. En esa aula posiblemente hay una persona que tiene, ha sido diagnosticada con espectro autista y puede ser de origen afro, o puede ser de origen campesino, o puede ser una persona de la ciudad, pero en condiciones de marginación y pobreza económica. Y esa persona, al mismo tiempo, ¿quién la cuida en su hogar? De pronto puede ser solamente una mujer quien lo cuida. Y lo importante ahí es descubrir el lado potente que es la comunicación. ¿Cómo comunica más? ¿Cuál es su don de comunicación? Entonces, a partir de ahí es como descubrir los lados de comunicación de cada uno. Algunos pueden ser más artísticos, algunos pueden ser más, por ejemplo, visuales, algunos pueden ser orales, de tradición oral, que es Latinoamérica, independientemente de los avances tecnológicos que tengamos. Y allí se puede hacer un grandes trabajos, y sobre todo es atrevernos a hacer pedagógicamente en el aula. Como decimos en Colombia, lanzarnos al ruedo, es decir, aprender a equivocarse, aprender a ser artesano en el aula. Y ya para terminar mi reflexión, precisamente ha sido muy traslapada, ha sido muy sesgado, ¿no? Y haber entorpecido la labor del docente latinoamericano, precisamente por las exigencias de lineamientos curriculares para responder a pruebas. Y eso hace precisamente que esa sensibilidad artística de los docentes para que hagan trabajo más situado en el aula y en la comunidad donde está ubicada la institución, lógicamente quede limitada. Yo creo que es importante recuperar esa fe del profesorado, del docente, del maestro artista, que puede construir, y que hay que, digamos, pienso yo que hay que creer en los maestros in situ en el aula, creer en sus bondades y estimular mucho eso, estimular, porque son ellos quienes tienen la conexión. Cecilia ha dicho algo fundamental, y es esos códigos, esos signos, esos metalenguajes que se generan. ¿Quién los comprende? Los comprenden los quienes están allí. Pueden existir muchas discusiones conceptuales, pero las metáforas de contexto solo son de los docentes que están in situ allí. Y cuando hablo de eso, ya para cerrar, por ejemplo, identificar, bueno, ¿qué metáfora productiva o artística o social hay aquí? De pronto es el maíz. Bueno, trabajemos con el maíz. De pronto son los tejidos, si es comunidad, pueblo originario. De pronto es la danza. De pronto pues es, no sé, identificar qué metáfora social o cultural o productiva o de lucha o tecnológica, como quieran, existe en ese escenario. Y conectemos también, porque también comunicamos en ese sentido, y a partir de ahí se pueden generar proyectos educativos
Pero yo lo diría es, permítanos equivocarnos, tener digamos, ese sentimiento en que nos podemos equivocar e ir aprendiendo más, y no esa exigencia permanente. No es que no esté de acuerdo con ella, sino que es importante también, paralelamente, dar cierta reivindicación y emancipación de la labor del docente, que yo creo que en décadas inclusive pasadas se tuvo mucho más espacio para eso en muchos lugares de América Latina. Entonces, ese traslapamiento de la práctica pedagógica, de ese saber pedagógico del maestro, de la maestra, ha sido precisamente traslapamiento por los currículos estatales, nomotéticos y generalizadores. Quiere decir que ojalá se pudiese dar la oportunidad de construir currículos, proyectos de aula más de contexto. La educación es más contextualizada. Ahí ya habría un avance importante para la educación intercultural. Porque entonces estamos en el dilema, sí queremos ser interculturales, pero la exigencia supranacional del Banco Mundial o la OSDE, para los países que hacen parte de la OSDE, son muy fuertes. Penetran en las evaluaciones y eso hace que los docentes piensen más y muchos, digamos como colectivo, en responder a pruebas, en la exigencia de, por ejemplo, competencia, que es importante, pero eso hay que analizarlo y hay que discutirlo, porque si no, ¿dónde va a estar la creatividad? La creatividad, creo yo, el concepto es como la idea fuerza más importante frente a lo que tú propones y el enfoque que tú das en cómo inculcar derechos y deberes cuando hablamos de lo cívico tienen que ver con la oportunidad que se pueden encontrar en las diferentes formas de comunicar, en el arte, en la cultura, en una especie de flexibilización del currículum para poder poner en el foco el aprendizaje y esta diversidad que el profesor y profesoras se está encontrando continuamente en el aula. Yo creo que eso sucede a nivel de TAM, no solamente en Chile, y es un desafío para el nuevo rol docente. Entonces, siguiendo a la reflexión de Cecilia y respondiéndole a Soledad Vargas de Perú, que nos hace la pregunta, ¿qué crees tú que debería ser el enfoque primordial a la hora de poder inculcar estos derechos y deberes cuando hablamos de lo cívico, Cecilia? Mira, yo creo, Carolina, que yo creo que es simpleza en la conceptualización, porque además el contexto de enseñarlo tiene que ver también en el grupo etario en el cual tú estás trabajando. La formación cívica de los niños de prebásica, básica, ¿cierto? Tiene un sentido de pertenencia, de encontrarlos con su ciudad o con su pueblo, ¿cierto? El respetar los símbolos patrios, el entender las instituciones, pero el pensamiento ya se va transformando en una exigencia más crítica. El tema que también me hace ruido, lo que dice Iván, los currículos están tan sesgados también con respecto a que si piensan mucho, no, es malo. Si hacemos que los chicos empiecen a ser críticos de los sistemas, tampoco se está aprobando, ¿cierto? Y cuando vemos marchas estudiantiles, por ejemplo, acá en Chile, tiemblan todos porque después de las marchas estudiantiles han venido los cambios radicales, entre ellos, ¿cierto? El último estallido social fue el movimiento estudiantil que lo generó. Entonces, si pensamos desde lo cívico, también creo, al igual que Iván, que es la identidad, cómo la transmitimos nosotros. No olvidar que la formación cívica también es formar una persona, por lo tanto, y la imitación, la admiración y la concordancia con el discurso tiene que ver, yo creo, con lo que hacemos en el aula. Cuando nos decía la creatividad, yo estaba pensando, acá en Chile nos agobiamos los profesores ahora con vuelta pandémica, se nos exigió con el mismo tenor el tema de las evaluaciones, tenemos CIMSE, tenemos PSU, tenemos evaluación docente encima, una constante exigencia que quita y saca focos que podríamos ocupar las energías en justamente aulas creativas y mucho más dinámicas. Creo que a la colega de Perú, si es que es profesora, el ABP creo que es la metodología con más referencia como para que los cívicos se vuelva y se encante en el aula. El proyecto, ¿cierto? De
social y el proyecto, ¿cierto?, de conocer y de identificarse en el entorno, creo que es importante desarrollarlo. Sin duda, el aprendizaje basado en proyectos es una de las metodologías que hoy está muy a la vanguardia y que logra trascender el currículum de solución de problemas que los mismos jóvenes estudiantes van percibiendo en sus propios territorios. También promueve la pertenencia y, lo más importante, el conocer la diversidad cultural en el aula y en los territorios donde está inserta la comunidad escolar y aprovecharlos para un proyecto común. Es un excelente enfoque, Cecilia, el que nos trae, y una buena respuesta para Soledad Vargas de ambos. Avanzando con las siguientes preguntas, hay una pregunta dirigida a Iván. Iván, ¿qué opinas de la conciencia planetaria, la cual se está buscando de alguna manera inculcar en las aulas de que somos ciudadanos globales? Hay un concepto que es local, que es piensa global y actúa local, lo hemos hablado en el Observatorio Regional de Educación de Fundación Caserta. ¿Cómo ves tú que impacta esta nueva manera de mirar el mundo en la educación actual? Bien, muy bien. Gracias por esa pregunta. Creo que enriquecería el debate y, bueno, y soñar con, digamos, con una educación que responda a lo local, al contexto local, pero también global. Bueno, en torno a la identidad, pienso que la clave es la identidad, porque es que existen, a ver, una o múltiples. Existen múltiples identidades y sobre todo desde la identidad personal, cultural, la identidad cívica, pero también existe institucional, la identidad familiar, o sea, existen múltiples. Ahora, las identidades son de múltiples lealtades y pienso que la educación es importante que lo comprenda, los proyectos educativos, porque yo puedo trabajar con los estudiantes para que tengan identidad del barrio, trabajando proyectos comunes, juntos, trabajando proyectos comunes de resolución de problemas medioambientales o con ciertos conflictos u otros problemas, por ejemplo, de pronto que estén ligados digamos, a formarse con una mirada política a los estudiantes, preocupación, por ejemplo, por el parque, cómo proponer ideas nuevas para mejorar el parque, y así sucesivamente. Entonces, esa identidad no es suficiente para nuestra realidad, porque hay preocupación de asunto público local, pero también puede haber mundial. O sea, que cómo entonces acompañar a las personas que se están formando desde la niñez a preocuparse por lo que sucede fuera, por ejemplo, de Chile, fuera de Colombia, fuera de Perú. Aquellos grupos de personas que están en condiciones de mucha marginalidad, de hambre, que se preocupen porque los medios de comunicación nos permiten conectarnos con lo que sucede en Siria, con lo que sucede, por ejemplo, en África, con lo que sucede en Oceanía, y están al otro lado del mundo. Entonces pienso que es forjar una identidad de una lealtad local, preocupación por lo regional, por el país, pero también con una lealtad ante los problemas mundiales, pensando en un sueño de solución. Pienso que ahí se va formando esa identidad que requieren los ciudadanos actuales, porque no solamente es, digamos, generar formación identitaria aislada, porque puede inclusive generar algunas situaciones de fundamentalismo, no nos podemos encerrar. Creo que que la idea de la interculturalidad precisamente es el intercambio y la reciprocidad, y que trasciende mucho más allá de lo local. Hay un punto, por ejemplo, que une lo local y lo mundial, y es la comprensión de los derechos humanos. La comprensión de los derechos humanos es fundamental en el tema, por ejemplo, de los problemas de convivencia, de solución de las diversas violencias, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la justicia social, y es fundamental que se trabaje porque son los mínimos de justicia compartida. Pienso que los derechos humanos es una de las ejes transversales para practicar la identidad local y la identidad, digamos, a nivel global.
La comprensión de los derechos humanos desde el punto de vista de los mínimos de justicia compartido. También puede criticar, por ejemplo, algunas prácticas de algunos grupos, por ejemplo, que practican, disculpen la redundancia, la ablación, y otros. Entonces, ¿hasta dónde podemos tolerar? ¿Hasta dónde se puede tolerar? Entonces, en los mínimos de justicia compartido es, sí, el diálogo es la vía para que aquellos grupos que tienen unas prácticas que bajo la lupa de ese acuerdo llamado derechos humanos no es aceptado, pienso que esos debates también se pueden generar en el seno de quienes estamos en los procesos de educación. Porque algunos grupos practican algunas actividades que son reprochables, inclusive a veces inadmisibles, ante el paraguas de los mismos derechos humanos. Entonces aquí entraría la identidad global, ya ante situaciones más concretas. Este tema es importante para poder generar formación crítica y, digamos, mantenernos la capacidad de asombro, ese juicio, ¿no? Ese juicio crítico ante soluciones, o sea, que no nos pase por alto situaciones de injusticia sencilla, o sea, que afecte, a que nos afecta la pobreza, nos afecta el hambre, nos afecta la violencia, nos afecta esto cerca a mi casa, en mi casa y al otro lado del mundo. Y como dice Cecilia, la resolución de problemas o proyectos, el aprendizaje basado en resolución de problemas a través de proyectos, que esos proyectos no sean necesariamente locales. A través de los medios de comunicación podemos hacer ejercicios de cómo podríamos entonces analizar ese problema que sucede, por ejemplo, en el este de Europa, por no decir algún país, o en Asia, o en sudeste asiático, o en Centroamérica. Entonces sí, me parece muy interesante esa. Como la conciencia planetaria como que se puede abordar de distintas formas, pero a lo que va directamente relacionado es generar una conciencia colectiva de entender que no solo estamos en Chile o en Latinoamérica, sino que también debemos de alguna manera empatizar con lo que sucede en el otro lado del planeta y de alguna manera ver cómo podemos también proponer soluciones, o sea, aprovechar esta globalización también como una oportunidad en el aprendizaje desde lugares rurales, urbanos, que a veces no eran vistos ni menos interconectaban, hoy es posible y eso también puede ser una oportunidad. Mira, Carolina, disculpa, no, es que hay algo clave, es la identidades. Es que el tema de las identidades es fundamental para la formación de una ciudadanía local y responsable con lo local, una ciudadanía responsable, activa con lo local, pero también con el orden mundial. Entonces serían como dos identidades o tres o diversas, pertinentes a las necesidades donde se establece ese aprendizaje. Excelente, buena aclaración, Iván. Me gusta eso de mirar también en el ámbito de la intercultural la diversidad de identidades, un excelente concepto. Mira, Carolina, yo estaba escuchando la idea de Iván y fíjate que el movimiento feminista me hace la conexión con lo que está planteando, porque si bien es primero es una búsqueda, ¿cierto?, de los accesos a los derechos igualitarios y a la condición de persona respetada y valorada, se convirtió en un lenguaje común, el concepto, ¿cierto?, de las movilizaciones de las mujeres a nivel mundial, y para recordar, ¿cierto?, incluso el canto identitario que nació, ¿cierto?, acá en Chile y que se convirtió en un himno internacional, creo que hace esta conexión y esta mística que es donde yo no solamente me preocupo que es un problema local, sino que también se convierte en algo que puedo intervenir desde mi localidad, por decirlo así. Pensaba también en lo que significa volver a soñar en el aula, porque si bien los chicos están con mucha
tecnología y mucho acceso a la información global, se está impersonalizando la historia detrás de cada situación. Hoy día el conocer la guerra no es tan macabro desde la perspectiva que la coloquemos, pero ha ido perdiendo esa capacidad de asombro, ha ido perdiendo esa capacidad de empatía, ¿cierto? Mientras no me sucede a mí, este ciudadano local, ¿cierto? Como que es lejos, es allá. Entonces siento que la conversación y el diálogo, el aprender a dialogar sobre los temas de los derechos, ¿cierto? Y la afiliación que debemos tener cada uno, no importa en el rol. A mí me toca en el aula hacer formación ciudadana y justamente estaba hablando desde la base de los derechos humanos, cómo los chiquillos entiendan que son sujetos de derecho siempre, durante y hasta el final. Y que deben ser defensores, tienen que sentirse parte de la defensa desde la edad que tengan. Y eso tiene que ver en clave con la formación, diálogo y palabra y conceptual, ¿cierto?, que vamos instalando en ello. Sin duda. Tengo una pregunta desde Colombia, de María Inmaculada Fontalvo, que nos pregunta qué habilidades podemos desarrollar y poner en práctica para fortalecer el rol docente en interculturalidad, y qué prácticas podemos impulsar en las comunidades educativas. Se han nombrado varias formas de abordaje, se habló del diálogo intercultural, se habló de la cultura y el arte como una oportunidad de poder también escuchar la diversidad existente en el aula. ¿Qué otras ustedes pueden sumar para responder a María Inmaculada desde Colombia? Iván. Vale, muchas gracias. Bueno, yo estuve al principio mencionando el tema de la identidad, del sentimiento, de los sentimientos de pertenencia. El trabajar, digamos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad es clave, porque allí entrarían varios elementos, que es el tema de la identidad personal, pero también la identidad cultural y la identidad cívica, compartida con otros más para crear comunidad. Ese tema merece, por ejemplo, el reconocimiento de los diversos rostros y colectivos socioculturales, no solamente de la escuela, sino del contexto donde tiene injerencia y está ubicada la escuela o la institución educativa, o como le llamemos en cada uno de los países. Entonces sí es importante identificar esa comprensión de esa pluralidad, no solamente cultural, sino de diversos rostros. Tener ese contacto, hacer esa caracterización y empezar, bueno, cómo entonces distintos rostros, distintos colectivos, distintas formas culturales pueden trabajar juntas por un proyecto de aula, por un proyecto de escuela, por un proyecto de barrio, es decir, se va ampliando, pero que se empieza a trabajar por ese sentimiento de pertenencia identitario. Ahora, que no sea solamente cultural y de reconocer la diversidad, sino también político. Y el sentimiento de pertenencia político es la preocupación de los diversos asuntos públicos. Y en América Latina, por ejemplo, es muy importante el saneamiento. En Colombia le decimos saneamiento a que haya una buena calidad de agua potable, energía, aspectos básicos, pero que en muchos pueblos y comunidades latinoamericanas se carece de la calidad, inclusive a veces ni existen. Entonces, claro, a partir de allí se va generando también ese sentimiento de pertenencia político que es fundamental. Y allí trabajar algo, esas habilidades hay que trabajar, el reconocimiento de las estigmatizaciones y prejuicios. Detrás de las estigmatizaciones, de los estereotipos, están los antivalores que se transmiten. Lo que pasa es que no los sentimos porque están camuflados y son las etiquetas que se establecen para grupos, para colectivos. Los negros, los indios, los pobres. Vale, pero tomando el tema valórico, que de alguna manera también hay los valores parten y surgen siendo parte de la educación de las familias, involucrando también a Cecilia en esta reflexión. ¿Cómo
Cecilia, abordas tú desde el aula ese vínculo con esta diversidad y con los valores, pero en el vínculo con las familias, con los padres y apoderados en una zona rural como en la que tú trabajas? Creo que ahí hay un desafío importante. Sí, sobre todo entender sus códigos, porque además uno viene con una estructura de formación para ello, porque al final del día también educa al apoderado conjunto y uno aprende con ellos también sus códigos y que hay comunidades que funcionan de una manera, pero también estaba pensando que el testimonio, el rescatar el testimonio de vida, como decía Iván, el reconocer, ¿no es cierto?, el reconocer su entorno, reconocer sus personajes típicos, reconocer la cultura culinaria, por ejemplo, el rescate de esa esencia, tiene que ver en que los chicos identifican a su familia, identifican a sus abuelos con ciertas acciones que ellos no están realizando, pero los ven. Y que hay cierta cultura que ellos saben que existe, pero tampoco la están percibiendo familiarmente, no la están atesorando como tesoro. Y yo creo que, al igual que dice Iván, el hecho de pensar la familia nos deja un gran desafío como escuelas, ¿ya?, y liceo, el hecho de también sentarnos a pensar que de mucho abandono en su rol, la familia también ha delegado a nosotros la escuela la formación valórica, por lo tanto, los códigos se los estamos casi implementando desde la escuela para que vayan a la familia hoy en día. Es súper arriesgado lo que estoy diciendo. Debería ser al revés. Cuando debieran ser al revés, exacto. Súper arriesgado lo que estoy diciendo, pero la pandemia nos dejó esa señal, que las familias no están formando. Estamos formando las escuelas para que las familias se sientan formadas, por decirlo así, o reemplazadas. Entonces, en los roles parentales hay un corte de eslabón ahí, hay una pérdida de la cadena cultural que antes traías, porque tú sabías que tu mamá traía semillas cultural de tu abuela y de los ancestros. Hoy día siento que los chiquillos están cortándose esos eslabones y por lo tanto la escuela tiene que presentar la diversidad y los profesores y el proyecto educativo de la escuela tiene que mostrar el desafío, que los chicos del jardín vayan a la plaza, a la feria, a reconocer, ¿cierto?, cómo funciona su localidad, cómo cultivan de repente la papa, cómo cultivan el trigo, el maíz, cómo el campesino, hoy día ya no es el campesino que a lo mejor está trabajando con la pala, hoy día hay un campesino más tecnológico. Ese campesino, ¿cierto? Claro, digamos, un personaje que uno lo recrea, pero hoy día el campesino ya no es el de pala y de chupalla en la zona central. Carolina, no me dejaste terminar la idea que yo que estaba diciendo, cuando una de las habilidades, para ver si me permites, por favor, y no quedarme yo así, una de las habilidades es la identificación de estereotipos que es importante trabajar. Se llama que se trabaje el lenguaje, porque el lenguaje es peyorativo. Y el lenguaje hay que trabajarlo no solamente en la expresión oral de las palabras, que son muchas frases denigrantes que clasifican, sino también el gesto, la voz, los silencios. Todo eso hay que trabajar el lenguaje de manera amplia. Entonces, una habilidad es el lenguaje que critique los antivalores que se transmiten a través de expresiones estereotipadas. O sea, que eso hay que de alguna manera corregirlo, darse cuenta que estamos en una sociedad que estereotipa, porque a partir de, digamos, de la evidenciación de los antivalores se puede avanzar un diálogo un poco más transparente. Y para pretender comprender la diversidad como riqueza tenemos que trabajar, tenemos que saber que existen esas, digamos, esas características del lenguaje estereotipado. Entonces, eso es un punto muy importante en la habilidad para avanzar un poco hacia el planteamiento intercultural. Eso era lo que yo quería un poco cerrar.
Excelente, o sea, el lenguaje y tener mucho cuidado con los estereotipos en el lenguaje. Una de las habilidades que nosotros formamos en Profe en Red justamente en el ámbito del lenguaje también es la escucha activa. El hacer buenas preguntas pueden abrir la posibilidad de un diálogo intercultural en el aula que requiere sí o sí una base de respeto, que cuando existe respeto surge también la confianza y los estudiantes se sueltan y al existir respeto y confianza exponen su experiencia de vida, sus modos de vida con orgullo y eso hace avanzar hacia esa pertenencia que ustedes mencionaron. No se puede cuidar lo que no se conoce, eso dice nuestra presidenta y es algo tan lógico. ¿Cómo van a cuidar nuestros jóvenes, nuestros estudiantes su territorio si no lo conocen? Entonces hay una súper buena oportunidad ahí para los profesores y profesoras de poder identificar cuáles son esa valorización, esa diversidad cultural existente en los territorios para poder trabajar esa pertenencia, si no es difícil que podamos establecer, por ejemplo, lo que tú postulas, Iván, del lenguaje y la segregación. La experiencia es muy potente cuando alguien se reconoce en algo que ve. Entonces, bien importante ver ahí la oportunidad. Estamos contra el tiempo, nos pasamos ya 5 minutos. Les agradezco la generosidad de mantenerse en línea con nosotros, a quienes hoy escuchan esta conversación. Estamos desde Colombia con Iván Sánchez y con Cecilia desde la zona central en Chile, vinculando estas reflexiones desde Latinoamérica para todas y todos, para poder aportar con un granito de arena a este nuevo rol docente y la nueva educación del siglo XXI. Y como siempre en todas las conversaciones, antes de cerrar, Iván y Cecilia, quiero invitarlos a que muy brevemente y acotadamente puedan enunciar un mensaje pensando en los profesores y profesoras que se han desafiado a poder ser parte de este programa Profes en Red, un programa que ya va en su 5ª versión, que es primera vez que lo estamos haciendo a nivel latinoamericano y que de alguna manera aborda las mismas temáticas que estamos abordando en el Observatorio Regional de Educación, Iván, y que se van a exponer prontamente en COEDU 22, en nuestra conferencia regional de educación, siempre aportando al mundo docente y aspirando a que prontamente estas formaciones pedagógicas incluyan estas temáticas en el desarrollo de habilidades. Mientras se define eso, nosotros aportamos humildemente a estas capacitaciones y esta formación, acompañando a los docentes hacia esta nueva visión de futuro. Mensaje corto, claro, entendiendo que hay profesores de toda Latinoamérica escuchándonos. Cecilia. Bueno, yo creo que el mensaje sería romper los estereotipos primero, porque todos los días el aula es un intercambio intercultural y generacional. Yo soy una profesora que atiendo adolescentes, por lo tanto a mí me enseñan mucho los adolescentes, siempre lo he dicho, de cada generación que atiendo, cada año es un aprendizaje, por lo tanto también siento que los profesores estamos llamados a abrir la mente, a generarnos ciertos diálogos, nosotros primero también para entendernos en los códigos, el asumir también las comunidades a las cuales atendemos, su diversidad es muy importante. Tú colocabas en la palestra que creo que si no describimos y si no sabemos cuál es la esencia de esas comunidades a las cuales atendemos, es difícil que en el aula generemos pertenencia. Por lo tanto, el desafío tiene que ver también en reconocerte como comunidad. Aquella profesora que está en el norte es totalmente distinta a su experiencia a quien estamos en la zona central, por lo tanto, también el intercambio, y ahí agradezco la oportunidad de Profesores en Red, el intercambio de diálogos, de experiencia, creo que es la mejor escuela que uno puede tener para justamente desbloquearnos de los estereotipos que traemos, de la falta también de adquirir las experiencias de aquellos que van haciendo intercambios interculturales y van progresando. El mundo trans, el mundo aborigen, ¿cierto? El mundo indígena, cómo te aporta el mundo campesino, ¿cierto? Que es importante no perderlo de vista, cómo tratarlo, cómo generar esos vínculos como comunidad educativa. Gracias, Cecilia. Iván. Bueno, estaba pensando en que invitar a las universidades, a las entidades que regulan
la educación en los diversos países que acompañan al que las instituciones, las escuelas construyan sus proyectos educativos digamos, a perfilar ese acompañamiento a la resignificación o construcción de proyectos educativos comunitarios, más locales, que se identifiquen las metáforas sociales y culturales donde está la institución. O sea, cuál es, digamos, la nación, la pequeña o las comunidades que están ubicadas allí, cuáles son sus prácticas productivas, culturales, cuáles son sus expectativas, sus cosmovisiones, sus incertidumbres, etcétera, y un poco leer las coordenadas de esa realidad. Para ello, es como invitar a que se generen procesos de formación en las propias instituciones. Es permanente, planificada, sistematizada, con recursos, porque se necesita su puesta, para que los proyectos, que los profesores que participan en esos procesos de formación o cualificación, tengan más sentido contextualizado. Y a partir de allí podríamos tener aspiraciones de incorporar aspectos de la interculturalidad, de la inclusión, de la equidad, de la justicia social. Pienso que ese ejercicio de construir, de generar ese, como lo dice Frances Invernon, de ese profesorado orquesta en las instituciones, como así será, con un proyecto sencillo de educación contextual, se avanzaría importantemente. Esos son grandes esfuerzos, porque te puedes imaginar acompañar a todas las instituciones, escuelas, o sea, grupos allí. Ojalá que se haga ese esfuerzo, porque no ha sido suficiente la formación en diplomados, en especializaciones, donde van representantes de profesoras y profesores de diversas instituciones. Sí sirve, pero creo que volcarnos hacia experiencias situadas con esos equipos docentes que trabajan allí sería mucho más interesante, más pertinente, para soñar con procesos interculturales posibles. Por ejemplo, que se puedan evaluar los cambios que se van planificando, con aportes de los que están allí situadamente, como lo dice Cecilia, con sus propios códigos, de manera más sencilla, porque pienso que esa sería como la idea para poder avanzar en la práctica de la interculturalidad, en recrearla en el aula, en la institución, y que incida en la comunidad. Eso sería lo que yo soñaría más bien. Es un hermoso sueño. Para nosotros ese sueño como Fundación Caserta tiene que ver con que el educar desde la interculturalidad implica de alguna manera desarrollar puentes entre los saberes y entre las diversas experiencias. Para una construcción común sobre lo que es la ciudadanía diversa pero con mirada global y pertinencia local, en donde de alguna forma, dado todos los cambios que hoy estamos teniendo, especialmente el cambio climático, también nos emplazan a ser más resilientes, a involucrar el respeto, el diálogo y el encuentro, son realmente desafíos fundamentales para este tiempo. Agradezco profundamente la participación de ambos, se nos fue el tiempo, pero así de rápido, eso quiere decir que la conversación fue muy entretenida. Quiero agradecer a quienes se sumaron hoy y a quienes se sumaron al final, decirles que esta conversación, como siempre, quedará en nuestro canal de YouTube, quedará completa y a disposición de todos los interesados. Recuerden ingresar, Fundación Caserta, se suscriben, ponen like a la conversación y pueden volver a escuchar a Iván y a Cecilia con todas estas reflexiones sobre la educación intercultural. Y como siempre, como espacio de bienestar para esta primera semana de primavera maravillosa, nuevo ciclo, les recomendamos como siempre la música de cantos elementales de Fundación Caserta, 8 canciones que encontrarán en Spotify, que les invitará a conectar con su mundo interior para abrirnos como flores en este tiempo de primavera y poder conectar con el bienestar a través de la música. Un abrazo, Iván, un abrazo, Cecilia, y nos vemos próximamente el 12 de octubre en una nueva conversación para la educación del siglo XXI. Muy buenas noches. Gracias.